un sádic necesita 4 cosas importantes. Y esto es importante, mis amados. Aquí está la clave. Conexión íntima con Dios. No tan solo es orar, sino intimidad con Dios. Ya les he enseñado eso. Fe. La fe es importantísima. 3. Conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De las leyes espirituales que están en la misma Biblia, en las escrituras sagradas. Y eso es lo que estamos rescatando, tomando las leyes espirituales que están ahí, o principios espirituales. Y el testimonio. Es como una mesa, tiene 4 patas importantes y si le falta una, cojea. Y aquí es testimonio, brillar, ser hacedores de los principios espirituales, de los mandamientos como vienen. Todo lo que se dice mandamientos son principios espirituales que debemos hacer. Esto es un sádic, es su base. Ahora, yo puse ahí un Superman y a la supermujer porque dije, había puesto nada más al hombre y digo, ¿y las mujeres me van a reclamar? No, pues también a su prima. Entonces vemos ahí a 2 superhéroes, al superhombre, a la supermujer. Ese es un sádic. De hecho, el que inventó ¿cómo le llaman? Personaje, es un judío y están hablando de alguna manera, ahora sí que con una visión del Mashiach, del Mesías que se está esperando en el judaísmo. Bueno, esto es el justo. 4 cosas: conexión íntima con Dios, fe, conocimiento de las leyes espirituales, de saber qué hacer y cómo hacerlo, y testimonio, vivirlo, practicar estos principios. El sádic, el justo, ¿qué significa eso? Uno de los puntos importantes es la fe. Y aquí Yeshua deja mucha enseñanza importante que quiero resaltar. Tan solo Mateo 17, chequen ustedes aquí, Mateo 17, 18 al 21, dice, Yeshua reprendió al demonio, chequen el dato eso, Yeshua reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquel momento. Estamos hablando de un endemoniado, aunque no es el tema, pero quiero que vean lo que él enseñó. Después los discípulos se le acercaron a Yeshua en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Entonces Yeshua le contesta y dice, porque ustedes tienen tan poca fe. Les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y se trasladará. Dice, para ustedes nada será imposible. Ahora, aquí está el punto, mis amados. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Reprendió al demonio? ¿O lo habrá dicho en su propio nombre? No, él era un sádic. Y aquí a veces como que no observamos lo que está ahí en el relato bíblico. ¿Ok? Yeshua era un sádic y reprendió al demonio. Ahora, ¿qué tenía Yeshua? Las 4 puntos anteriores. Pero un punto que tenía es fe. Fe. Era un sádic y tenía fe. Y el demonio reconocía que era un sádic y obedeció. Ahora, Lucas 17, 5 al 6 está en otro, ahí ya no es una montaña, sino habla de un árbol, le dice, desarráigate y vete al mar. O sea, ahí te está mostrando y dice, oye, pero es que eso es imposible, ¿cómo va a ser? Pues, el árbol me va a hacer caso y se va a salir y se va a ir al mar. Sí, es una alegoría, nos está mostrando que lo que parece que es imposible, pero si nosotros tenemos fe, lo que digamos se tiene que hacer. Es decir, se va a trasladar. Y aquí está, chequen el dato, va de nuevo, en Mateo. Dice, porque ustedes tienen poca fe, versículo 20, estoy en Mateo, y dice, le respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle. Entonces, ¿qué está involucrando ahí? Tus palabras, podrán decirle, podrán decir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? Al menos hablando del demonio, dijo al demonio, lo reprendió y ese se tuvo que ir. Los demonios reconocen al sádic. Ahora, ¿qué más hay? Hay algo más. Algo que Mateo 16, 18 al 19, cuando Yeshua, según el relato, les mostraba. Ahí hay una gran enseñanza que ahorita no me quiero meter porque me voy a ampliar. Pero ahí estaba
en Cesarea de Filipo, estaba cerca, no estuvo ahí, cerca de un lugar donde hacían sacrificios a un dios, a un demonio más bien, que se llamaba el demonio Pan. Me tocó estar en ese lugar, que es un hoyo que le llamaban las puertas del infierno a ese lugar. Y fíjense, Dios lo cerró porque ahí había un manantial. Dios cerró eso con un temblor. Y ahí echaban a los animales, hacían sus sacrificios, tenían nichos donde adoraban al dios Pan, que era un demonio. Y ahí viene la palabra pánico, de miedo, del dios Pan, de un demonio llamado Pan, que es como cuerpo así como de animal, y tiene cuerpo la cabeza como de este borrego, del carnero, ¿sí? Entonces el demonio llamado Pan. Y estaban cerca, no estaban ahí, no fueron a ese lugar de adoración demoníaca, cerca. Y cuando él hablaba de las puertas del infierno, hablaba precisamente usando ese lugar como referencia. Y él hablaba de las llaves del reino. Dice, las puertas del infierno, todo ese movimiento demoníaco de huestes de maldad no van a prevalecer en contra de ustedes, ¿sí? Dice, les daré las llaves del reino. Yeshua hablando ahí, hablando de las llaves del reino, son dos. ¿Cuáles son? Poder y autoridad. Esas son las llaves del reino. ¿Qué significa poder? Que es el Espíritu de Dios sobre nosotros. Cuando hablamos del curso del Espíritu Santo y vimos los dones y todo, hablábamos de qué significa ponerse el Espíritu de Dios encima, sobre. Es decir, la actividad del Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, estos tres que son sinónimos, es Yud Het Bat Hei, es Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, el supremo. Es lo mismo, es lo mismo. No es otro personaje, es otra persona, no, es el mismo Dios. Por eso dice en la Biblia hebrea, Espíritu o el Ruach HaKodesh, o el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios. Bueno, cuando está sobre significa poder, pero también habla de autoridad, y la autoridad tiene que ver con enviado. Yeshua siempre estuvo diciendo, mi Padre me envió, mi Padre me envió. Sobre todo el Evangelio de Juan lo dice muchísimas veces, mi Padre lo envió. De acuerdo a la cosmovisión de aquel tiempo, hablando de los reyes, una persona enviada por un rey es como si el mismo rey estuviera representado ahí en ese momento por el enviado. Entonces, el enviado tiene autoridad. Las dos llaves que un tzadik necesita es poder y autoridad. Bueno, esas son las llaves. Jeremías 1, 7 al 10 habla precisamente que Jeremías tenía miedo de ir a llevar el mensaje que Dios le había dado, y dice, tú no tengas miedo y tú vas a hablar lo que yo te diga que tienes que hablar. Checa ese dato, vamos para allá. Jeremías, rápidamente, porque ahí vienen principios espirituales muy importantes en este tema, que nos van a servir de aquí en adelante. Lo que estemos viendo, vamos a saber qué hacer y cómo hacerlo. Dice Jeremías 1, no digas, Adonai me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Ahí está, autoridad, un enviado. Y vas a decir, ahí está, palabras, todo lo que yo te ordene. No temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, chequen el dato. ¿Qué es lo que Jeremías tuvo? Poder y autoridad. Estuvo respaldado por Dios. Ahora chequen. Dice, he puesto en tu boca mis palabras. Mira que te doy autoridad sobre naciones y reinos. Aunque estaba hablando ahí de naciones físicas, pero tenemos que verlo en el ámbito espiritual también. Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar, ¿sí? Entonces, autoridad para hacer eso. Tumbar, derribar, destruir, ¿con qué? Con tus palabras, dando órdenes, hablando en el ámbito espiritual cuando nos están molestando o atacando.
Ahora, el Sadik, la autoridad espiritual, no, esto está impresionante. Proverbios 15:29, Proverbios 28:9, Jeremías 1, de 9 al 10 que acabo de leer, Isaías 44:26 y Jeremías, Proverbios 15:29 dice que Dios escucha la oración del justo. Vamos para allá rápidamente, esto es importante. Ruego a mi Padre que ustedes puedan ver esto, porque aquí está la clave, mis queridos. Y estamos hablando de algo que sucedió, Jeremías, estamos hablando de los años 750 antes de la era cristiana. Y dice 15:29, Adonai se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. Pero escucha las oraciones de ¿quiénes? De los Sadik, justos. Proverbios 28:9 dice que Dios no escucha a las personas que no obedecen los principios espirituales, los mandamientos. Jeremías 1:9 al 10 ya lo leímos, pero aquí viene la clave. Isaías, vamos a leer Isaías 44:26, lo conectamos con Proverbios 15:29. 15:29 lo leo una vez más antes de buscar Isaías. Pero Adonai escucha las oraciones de los Sadik, de los justos. Ahora vamos a Isaías 44, y aquí hay principios importantes espirituales. Dice 44:26. Dice, yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Aquí está reflejado con Jerusalén. Dice, yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y las ruinas las restauraré. Ahora, estamos hablando de Isaías 44. Hay tres Isaías. El primer Isaías, que es el original en los años 800, antes de la era cristiana. Este Isaías, que es el Deutero Isaías, que es del capítulo 40 hasta el 55. Este ya fue en el exilio de Babilonia. O sea, tenemos que ver el contexto histórico. Esta palabra que está diciendo que tiene un fundamento espiritual, está hablando de que Jerusalén va a ser restaurada, va a ser habitada. Y si sigues leyendo, en el siguiente capítulo vamos a ver a Ciro, el primer Mesías que se menciona, el Mashiach, el ungido que Dios usó para restaurar a los judaítas que estaban en Babilonia y que pudieron regresar, estos desterrados, regresar otra vez a Jerusalén. Aquí está este versículo que dice, yo confirmo la palabra de mi siervo, de mis mensajeros, de que Jerusalén va a ser restaurada. Y sucedió. Es decir, estaban visualizando el regreso a Jerusalén. Pero esa es la parte histórica. Pero quiero que vean la parte espiritual. ¿Ok? Dice, Dios escucha la oración de los Sadik, principio espiritual. Y luego dice aquí la parte espiritual que hay que ver. Yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Aquí está la clave. Yeshua enseñó, si tú le dices hablar al árbol, desarráigate y vete al mar, o a esta montaña muévete, se va a hacer, si tienes fe. Luego Jeremías también, Dios le dice, yo te he dado autoridad y las palabras que he puesto en tu boca, para que arranques, desarranques y cultives, y bueno, todo lo que leímos ahí, tiene que ver con lo que hables. Y aquí Isaías dice, yo confirmo las palabras de mis siervos. O sea, aquí está refiriéndose a profetas, pero cuando dice siervos, todo aquel que sirva, todo aquel que está conectado. Acuérdate el Sadik, conexión íntima con Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce los principios espirituales, y cuando dice algo con fe, va a suceder. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso, cuando oré por este muchacho que tenía fortalezas de lujuria, de cuestiones sexuales, perversión, pornografía, estaba yo enfrente a él y nos separaba el escritorio, y en mi interior vino ese querer y hacer. Párate y pon tus manos aquí en él. Yo obedecí, y cuando puse, se empezó a temblar. Entonces, cuando me di cuenta que había fortalezas, ¿sí?, ordené que saliera de su mente ese espíritu de lujuria y derrumbé esa fortaleza.
¿Y sabes algo? Cuando lo hice, dejó de temblar. Fue bajando hasta que se quitó. ¿Ok? Entonces Dios confirma esta palabra. Yo soy su siervo. ¿Ok? No es que me sienta aquí Juan Camaney. No. Soy su siervo. Y aquí dice, yo confirmo la palabra de mis siervos. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento sirviendo a mi prójimo. Estaba ayudando a mi prójimo. ¿Ok? No era para sentirme yo, no. Estaba ayudando a mi prójimo, el cual había venido a pedirme ayuda. Ayúdame. ¡Pum! Ahí está la autoridad. Entonces, Proverbios 15:29, Dios escucha al sádic. Proverbios 28:9, Dios no escucha a la gente malvada. Jeremías 1:9 al 10, Dios nos ha dado poder y autoridad. Esas son las dos llaves del reino. Para arrancar, como dice ahí, raíces, derribar fortalezas, destruir argumentos, demoler, derrocar, quitar posición. Cuando están posicionados en la mente de la persona, poderlos expulsar. Aunque no era una posesión, pero así había en la mente. Se pueden meter. Construir y edificar es cuando tú estás enseñando con los principios espirituales, estás poniendo semillas del reino, ¿ok? Como dice en el Evangelio de Mateo, dice poner la semilla, dice es la palabra de Dios, así lo dice Mateo. Ok, hasta este punto ahorita voy a terminar y ya voy a dejar preguntas y respuestas, si las tengo, las respuestas. Esto es un sádic. Entonces esta es la clave, mis amados. Debemos estar bien parados y no se trata de que seamos cazafantasmas, de que tengamos tarjetas, de que estoy especialista en liberación. Yo no tengo tarjeta, nada de eso. Simplemente cuando voy sirviendo al Eterno y si me encuentro en mi camino a alguien que me pide ayuda o que está endemoniado, vas para afuera y quito y les ordeno, pero lo creo. Yo lo creo y he podido ver situaciones de veras gruesas de manifestaciones espirituales que le llaman paranormales, pero cuando te posicionas en esa autoridad y que estás conectado con Dios, los demonios te obedecen. Ok, Víctor, ya vi tu mano, Víctor. A ver, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿De dónde estás, Víctor? Estamos en la Ciudad de México, mi esposa es Samara. Estamos aquí, como dijeran, estamos cercas. Sí, estamos cerca. Ok, Víctor, te escuchamos. Yo he tenido un poquito de experiencia en el tema de la iniquidad acerca de... Escuché unas prédicas de Ana Méndez en su tiempo, hace más de 10 años, yo creo. Sí. Y hablaba de la iniquidad, y hablaba de una parte legal, y la parte legal de utilizar la palabra de Dios, en este caso, como usted dice, de cancelar o anular. Entonces, yo empecé a ver mi vida pues llena de iniquidad, ¿no? Familia que era hechicera, brujos del pueblo, curanderos, pero me interesé para no tener una secuencia familiar con mis hijos. Entonces estuve orando, ayunando y pidiéndole a Dios que me revelara primero mis iniquidades y después la de mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela, de padre y madre, y mis bisabuelos. Entonces me fui a través de estar escudriñando literalmente la vida de mi familia, hasta donde me permitió también mi papá preguntar, de mi mamá, y lo que entendía de un derecho legal y experimentaba era la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, lo sabemos todos, pero había una reacción cuando yo decía, cancelo espíritu de lujuria. No pasaba nada.
no se movía nada. O sea, yo sentía la presencia del Espíritu porque es una oración que estás invitando a ese Espíritu a que se manifieste. Se manifiesta. Pero después, a través de Colosenses 2:14, vi esa palabra y dice: anular el acta de los decretos que vino sobre nuestra vida. Entonces, legalmente me puse a investigar, no podemos cancelar un contrato. Por ejemplo, vamos al Ministerio Público, yo no voy a cancelar un divorcio, sino voy a anularlo legalmente. Y eso aprendí, y eso se lo comparto, porque sí había una diferencia en la oración, y eso nos dio una plenitud de liberación, de autoliberación. Ahí empezamos a entender la autoliberación. Y ciertamente, ¿por qué viene a colación todo esto? Porque el abuelo de mis hijos es masón. Llegó creo que a grado 16, pero ahí tiene como un combo, ¿no?, de otras cositas que hace. Pero entonces yo no quería dejarle la parte generacional que habla Éxodo, que va a visitar la iniquidad de la tercera y cuarta generación. Entonces, pues obviamente, pues es directa, ¿no? Ahí viene directa. Y el Señor me mostraba que tenía que anular, porque son decretos que vinieron sobre nuestra vida, y ese decreto tuvo un acuerdo cuando pecó mi antepasado, cuando pequé yo. Entonces hubo un acuerdo legal donde se formuló un acta de decreto, y ese decreto legalmente no se puede cancelar, se tiene que anular sobre esa palabra que el Señor nos revela. Y empiezo a orar, y no, fue un aprendizaje de autoliberarme por tantas situaciones que vivía, por tantas situaciones que obviamente ya estábamos en una contienda por la salvación de mis hijos, o por la iniquidad que esta persona, pues con las cosas que hace tan bonitas, pues obviamente iba a repercutir en su vida espiritual. Entonces, hasta el día de hoy, ya pasaron, yo creo que 15 años, y obviamente el Señor nos revela que ciertamente Dios actúa, Dios se muestra, Dios abre los ojos del entendimiento, pero ya también viene la educación en este caso, yo soy divorciado, no viví mucho tiempo con mis hijos, precisamente por la parte espiritual. Era un rechazo, una separación total, no los veía, etcétera. Pero en oración entendí la autoliberación y también entendí la parte legal que habla la palabra. Y empezamos, servía en una iglesia cristiana, ahí había liberaciones, era un ministerio aparentemente de guerra espiritual, de liberación y de todo ese rollo que hacen que al día de hoy ya no se practica, o ya no practico en este caso, pero entendí que cuando los espíritus, nosotros hacemos esos contratos, esos acuerdos, y cuando venimos a anularlo, ya no tiene un derecho legal para actuar en nuestra vida. Y bueno, relacionando la pregunta y llegando al punto, sí hay una diferencia entre cancelar y anular. Entonces, lo comparto con humildad, con amor para la persona que lo vaya a escuchar, porque en el cristianismo hasta el día de hoy siguen cancelando las maldiciones generacionales. Entonces me caso, me vuelvo a casar bien con mi esposa, que es Samara,
y antes de casarnos, el Señor nos dice, vamos a ponernos a que empiecen a orar ahora por las iniquidades de ella. Y otra vez empieza, y ella se da cuenta que el mismo resultado, porque traía esa educación, yo cancelo, le digo, no, es anular el acta de los decretos que vino, y bueno, ya se le explicó, y empezó a tener una libertad de la que no había vivido. Entonces seguimos viendo que esta sociedad cristiana, que obviamente nosotros todavía pertenecemos, y el tema de entrar a la raíz hebrea como un Dios hebreo, como Yeshua, que es un nombre hebreo original, pues obviamente queremos contribuir a un cambio de mente, que es difícil, pero ciertamente sí ha habido personas que nos han pedido que les fuéramos poco a poco enseñando lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios también ha hecho en nuestra vida, la autoliberación, porque al final del día todo cristiano tenemos la educación, o teníamos la educación de ir con el pastor a que nos pusiera la mano, y si no estaba el pastor, o salió de viaje, o no tenía ganas, o estaba ocupado, pues obviamente pues nadie te liberaba, nadie nos aventaba un lazo literalmente. Entonces pues fuimos aprendiendo poco a poco este tema, y bueno, es lo que en mi corazón exponemos y compartimos para enriquecer la visión, pastor, que usted tiene, para enriquecer lo que también en su momento Dios nos revela de ciertas maneras a todos, ¿no? A cada quien nos revela por su soberanía. Dios es soberano y nos va revelando poco a poco cada quien para armar la pieza, para armar el rompecabezas como iglesia, como cuerpo de Yeshua. Y esa es nuestra aportación, bueno, mi aportación en esta noche, y muy interesante lo que está tocando, pastor. Gracias. Víctor, gracias por tu aportación. Creo que fue súper importantísima el hacer la diferencia de cancelar y anular, que son dos acciones totalmente diferentes, y que ahora sí que legalmente tiene mucho sentido. Gracias por eso, Víctor. La verdad, yo me quedo con eso de anular, y claro, en Colosenses lo dice claramente eso. Yo creo que los que saben cuestiones sobre los abogados y esas cuestiones sabrán perfectamente esta palabra que Víctor nos acaba de sembrar en nuestro corazón, que es anular. Muy importante. Víctor, gracias nuevamente por tu aportación de esta clase. Excelente. Gracias a ustedes, pastor. Sí. Pues bueno, alguien más que quiere, así como Víctor, que está compartiendo su experiencia, y tiene razón, de veras que yo les he dicho, la idea es que lo practiquemos en nuestra vida, pero que también podamos ayudar a otras personas, ¿sí? Y saber conocer las leyes espirituales de cómo se manejan y cómo son, como lo que se acaba de aportar. Bueno, creo que primero fue el que abrió micrófono, fue Shema Israel, y ya después está Norma. Shema Israel. Buenos días, buenas noches, pastor. Habla Eduardo Quinto. Eduardo Vega. Adelante, mi hermano, que queremos escucharte. Sí, no está bien. Pues, retomando un poquito acerca de lo que hablé la semana pasada y lo que está conectando hoy usted, es interesante porque conforme a mí se me fue llevando el proceso, después de que tuve esa sexta vez de intento de suicidio, en esa misma noche, yo agarré la última vez el veneno de rata en la mano izquierda, y el otro le estaba reclamando a Dios, al Padre. O sea, bueno, ya me cansé de que me hicieras esto, ya me cansé del internado, ya me cansé del ejército, ya me cansé de esto, me cansé de que la pobreza, no tengo dinero, no tengo esposa, se me murió. Entonces
llegó el momento en que sentí hasta insultando honestamente, hablando malas palabras. Y yo creo que fue lo último que posiblemente el Eterno aguantó de mí, porque en ese momento sentí yo un frío muy fuerte y empecé a y como si alguien hubiera dejado caer una gota de agua caliente en el centro de mi cabeza. Se fue recorriendo todo el cuerpo hasta los pies y empecé a temblar, como usted decía, le puso la mano sobre la persona. Empecé a temblar y a temblar y a temblar, y al último empecé después a llorar, y ya no supe después más que de rodillas y pidiendo perdón y perdón. Y fue donde dije, si tú me ayudas, yo me comprometo contigo, pero necesito que ya me liberes, me libres de todo esto. Y de ahí nació, me quedé dormido y me vine de nueva cuenta para Estados Unidos. Y fue donde comenzó una trayectoria, porque tener que estar renunciando a muchísimas cosas y estar reconciliándome con mucha gente era difícil. Porque esa es una de las cosas importantes, reconciliarse con todas esas personas que hiciste daño. Y ahí, como espiritista y como medium que hice, fue difícil, porque te das cuenta que eres una manera de poder manipular, controlar, y tienes una cierta habilidad. Eso lo utilizaba yo mientras estuve antes de conocer el Eterno. Entonces ya cuando conocí el poder del Padre, ya mi mente cambió totalmente. Hubo un cambio grande, y ya no fue como antes, que ya sabía lo que tenía que hacer, ya miraba la visión de lo que estaba. Esta persona viene así, le voy a hacer por este lado, y le voy a hacer por otro lado, y la voy a hacer que se haga aquí. Todo eso fue llevando constantemente mucha ira, rencor, resentimiento, y hasta la fecha. Hay momentos en que se me ha subido el enojo, completamente un enojo que ciega, y digo, bueno, pero ¿por qué esto? Si yo ya renuncié, o sea, ya llevé todo lo que fue el cristianismo, y ya después quedé 3 años y medio sin iglesia, porque empecé a ver muchísimas cosas. O sea, yo veía cuando un pastor mentía, cuando veía como los líderes estaban haciendo cosas, o cuando habían reuniones especiales y decía, no, aquí yo no soy bienvenido aquí. No, entra, pero quédate, ¿no? Y luego sucedían cosas. Y decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué traigo? ¿Qué es lo que es? Y fue cuando yo le pedí al Eterno, Padre, ¿qué es lo que tengo? Porque recién que me casé, le pedí, dije, Padre, ¿qué tengo que hacer? Tuve que hacer muchas modificaciones a lo que es mi trabajo, lo que es la terapia, porque iba combinado con artes marciales, Reiki, concentración mental, meditaciones trascendentales, porque estuve en el yoguismo en México con la Gran Fraternidad Universal. Todo eso es muchísimo lo que tuve que hacer y cambiar. Tuve que entrar a Alcohólicos Anónimos, Neuróticos, estar con los Alatín, Al-Anon, hijos adultos. ¿Por qué? Porque era demasiada la ayuda que yo necesitaba, que no había nadie en la Biblia, o sea, cristianos, porque estuve con los Testigos de Jehová, Adventistas, Séptimo Día, los Hare Krishnas, estuve en muchísimas religiones que no me llegaban o sea, no me podían ayudar a desfragmentar todo estas cosas que traía en la mente. Y aun cuando ya había confesado en ese tiempo a Cristo, aún así sentía muchísimas cosas. Y después sentía una presión fuerte en mi cabeza. Después llegó un momento en que empezaron a suceder otra vez las mismas situaciones, empezaban a ir la luz. En una ocasión estaba orando y de repente se cayó un cuadro a un ladito mío, un cuadro grandísimo que casi yo creo que el Eterno me salvó, porque estaba a unos 3-4 pulgadas de distancia,
que nada más rozó al lado de mí. En ese mismo lugar en donde yo me estaba quedando, el lugar se quemó. Después de que escuché la voz, sal de este lugar, sal. Y yo ya llevaba 3 días con eso, y yo decía, Padre, ¿cómo le hago para salir? Y yo, como pude, agarré otra casa, me cobraron muchísimo, y esa misma noche que yo me salí, se quemó el edificio. Otra ocasión, donde después, recién casado, me tuve que limpiar todo esto de las terapias, y me mandó a trabajar. Y en ese lugar vi lo que era la pornografía, que estaban muchos hombres acorralando a mujeres. Fui a llevar luz a ese lugar. Empecé desde abajo, después llegué a ser el manager. Y una noche tuve un sueño muy fuerte que no me dejaba, porque decía, bueno, ¿qué es? No entiendo. Tuve que, en ese entonces, el que era mi pastor hoy se arrepiente, porque me dice, te me fuiste, yo no sé cómo te dejé ir, que eres un gran líder y tienes una visión. Digo, bueno, ni modo, pero necesito que me ayudes. Tengo este sueño, él tiene el don de interpretación, y él me dijo, te quieren matar. Le expliqué y dije, ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues, encomiéndate. Yo creo que fueron las 2 semanas más largas y más difíciles en mi vida, porque creo que no me había sentido tan acorralado. Y un día, un jueves, más o menos, miércoles o jueves, estaba en el almacén, y dejé una caja de papeles en uno de los postes de metal, y viene un forklista, se queda sin frenos y se rompe y se estrella en el barrote completamente. Y esta persona se pasó alrededor de casi 8 a 9 meses en terapia. La máquina se destruyó completamente, y a partir de ahí empezó a suceder cosas como forklistas que estaban, 2 se los llevó inmigración, otros 2 los metieron a la cárcel, se estaban robando televisiones, estaban usando drogas, bueno, estaba una infinidad de cosas. A mí me corrieron, pero volvió otra vez a reiniciar las terapias, porque el Padre me abrió las puertas. Y hasta la fecha, como que he buscado precisamente la misericordia del Eterno, qué es el objetivo por el cual todo esto se me ha presentado, y para qué. Porque ahorita, hoy en día, camino en ocasiones, en unos años atrás, caminaba en las calles, iba orando, y de repente una persona, un moreno, automáticamente me gritaba, me mentaba malas palabras, y se alejaba, pero decía, ¿pero por qué? Y yo no me daba cuenta, hasta que ahorita me viene trayendo, y sentía la presencia del Eterno, porque yo en esos entonces estaba ayunando, haciendo oración y pidiendo por la comunidad. Y un día, una ocasión, me aventé 40 días haciendo oración y saliendo a patrullar hacia alrededor de donde yo estaba trabajando y viviendo. Estaba haciendo las 40 vueltas en todo en esa área. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, para traer unidad en ese entonces, que era el cristianismo. Yo todavía no conocía el mesianismo, y este tipo de temas no se hablan en el mesianismo realmente, ni el americano ni el latino. Entonces hasta apenas vine a entender más cosas, y creo que pues ahí sí estoy dando cuenta de lo que dijo el hermano anterior, pues anular. Y creo que esa es la clave para mí ahorita, de poder entender y ponerme en oración y en ayuno para poder romper estas áreas, porque mi papá sigue teniendo problemas con esas áreas en el estómago, muy enfermo y cosas así. Y yo he hablado con él, hablé recientemente, él escuchó el testimonio de la vez pasada junto con mi hermana, y se quedó asombrado. Los 2 se quedaron asombrados de todo lo que yo llevaba. Y mi hermana, la mediana, sigue siendo hechicería todavía. Entonces es una maldición que se quedó en la familia desde que fuimos presentados en un altar, y mi mamá siempre pues hacía lo malo, y hoy en día pues busco que no se haga lo mismo.
y quiero romper esas maldiciones para no transmitírselas a mis hijos y saber cómo poder apoyar en este tiempo a la gente. Pero hay más cositas, ¿verdad? Pero no quiero entretener mucho ya con esto, y pues la verdad, pues es grato poder compartir este tema con gente que está interesada y que tiene también deseos de ser liberada, anular todo decreto para que seamos brillantes del Mesías. Esta es mi aportación, y muchísimas gracias, pastor, Eduardo, por todo gracias. lo que está haciendo. Gracias, Eduardo. Creo que son aportaciones muy buenas, la de Víctor, la de Eduardo, y pues ahorita vamos a escuchar a Norma, pero qué bueno que dejaste algo para la próxima clase, Eduardo, para que no te acabes todo el repertorio que tienes. Oye, mano, pues has estado en todos lados, nada más te faltó estar en los Boy Scouts, creo. No, es que hay muchas áreas. O sea, en la Ciudad de México se mueve una red muy grande de hechicería. Sí, aquí en Pachuca está grueso. Y no se dan cuenta o sea, imagínense que por cada creyente, o cada persona, mejor dicho, por cada persona en el mundo, es alrededor de 157 demonios por persona. Sí. Entonces, ellos están organizados. Sí. Y el creyente no lo está. Eso es lo triste. Eso es lo que no hay un ejército de Hashem que se ponga en línea. Ok, Padre, ¿qué va a ser la decisión del día de hoy? ¿Qué vamos a hacer como ejército tuyo? Pero lamentablemente el enemigo está mejor organizado, va por jerarquías. Uno se mueve por espíritus inmundos, los demonios, los que están manipulando el pulpo. A veces también es importante la alimentación. La alimentación kosher es bien importante, porque no se dan cuenta de que comer pulpo, comer camarones, e inclusive la leche hoy en día, ya la leche ya está llena de químicos que van a estar dañando la macrobiota, el cerebro, causando Alzheimer, y eso son maneras en las cuales el Eterno nos dice qué debemos de hacer, pero a veces no quieren hacer los cambios, y eso es importante, ¿no? Así es, pues vamos paso a paso. Creo yo que es necesario que se levante una generación en estos tiempos, en esta era nueva que está iniciando, una generación de Sadik. Es necesario Sadiks, como estamos hablando de justos, y pues bueno, estamos aprendiendo a poder, como decía Víctor y ahorita también Eduardo, esa autoliberación, pero también poder ayudar, ser luz en medio de personas que necesitan ayuda y que están pidiendo ayuda. Por eso es importante conocer estos principios. Norma, te escuchamos. Sí, yo vengo pues la verdad no conozco mucho de mis generaciones pasadas, ¿verdad? Pero mi mamá frecuentaba mucho curanderos con la excusa de que pues mi papá nos dejó, ¿verdad? Y pues fue una familia disfuncional, y yo recuerdo que mi mamá siempre andaba con curanderos, ¿verdad? Que la magia blanca. Y yo siempre llegué a ir con ella, ¿verdad? Pero yo recuerdo que ya según yo fui creciendo, ¿verdad? Y mi hermano, uno de los más chicos, él ya ahorita ya murió, ¿verdad? Pero él, yo no sabía, ¿verdad? Cuando yo vengo a los pies del Señor, antes de que yo viniera a los pies del Señor, a mí me empiezan a dar como convulsiones, ataques de epilepsia, y la verdad, a mí me daba un temor andar yo sola. Yo recuerdo que yo presentía la presencia de ese ser, ya sea fuera de día, fuera de noche, y a veces, peor en la noche, yo hasta volteaba porque pensaba que en mi mente que me iba a agarrar. Entonces, yo recuerdo que me llevó mi mamá con el doctor y pues medicamento, y sentía tanto temor a veces que yo dependía de esa pastilla, según esto, para no tener yo ese temor, ¿verdad?
Pero pasa el tiempo, yo me caso y sigo yo con las convulsiones. Vengo al conocimiento del Señor, ¿verdad? Y yo recuerdo que alguien me dijo, eso no es una enfermedad, ese es un demonio. Entonces me llamó mucho la atención porque dije, pues ¿cómo que un demonio? Y bueno, pues empecé yo, ¿verdad? Y yo recuerdo que, de hecho, el último ataque que yo tuve de epilepsia, ¿verdad? Yo recuerdo de hecho estaba en el baño, ¿verdad? Y no podía yo hablarle a mi hermano o a mi hermana que estaba, ¿verdad? Porque dije, pues no puedo hablarle, no me pueden ayudar. Pero yo recuerdo que en mi mente me puse a orar y lo único que hice es me abracé de la cortina para no lastimarme, ¿verdad? Porque ya cuando despertaba yo, pues estaba en una situación que no me gustaba. Y total que fue la última vez que yo recuerdo que yo tuve un ataque de epilepsia. Pero pasa el tiempo, empiezo a inmiscuirme más en los asuntos del Señor, ¿verdad? Pues yo tenía poco convertida y me empiezan a decir, ¿gustas ir a las oraciones, células en casa? Claro, yo voy. Y yo ni siquiera yo sabía, bueno, sí sabía, ¿verdad? En cuanto a efectos de demonios, ¿verdad? Que se manifestaban y todo, pero recuerdo que estábamos en esa célula y lo primero que veo, me dicen, oramos por una muchachita de 9 años, 8, 9 años, y recuerdo que me dicen, deténle los pies. Pues yo obediente fui y le detuve los pies, ¿verdad? Y la gente estaba orando alrededor de la niña y honestamente pues yo apenas empezaba, todavía ni siquiera yo sabía mucho en cuanto a la oración, pero recuerdo que la muchachita se le soltó a los hermanos que le estaban atando los brazos, su tronco del cuerpo, se levanta la jovencita y la niña y lo primero se me pone en la cara y me dijo unas palabras que en el momento no se las tomé yo muy en serio, pero me dijo, te voy a destruir, y no le hice caso. Pasó el tiempo, mi hermano, este joven que vivía conmigo, se involucró en ciertas cosas de satanismo. De hecho, yo lo tuve que sacar de mi casa, no sabía en qué estaba él, ¿verdad? Pero por cositas que no me gustaban, lo tuve que sacar de mi casa. Y se fue él para México, para Chihuahua, con mi mamá. Entonces, él se empieza a involucrar, y yo no sabía que él estaba, hasta qué tanto él estaba enredado en cosas del ocultismo. Pues él adoraba a la muerte, a la Santa Muerte. Era sacerdote. Órale. Sacerdote satánico. Total que una de las veces, pues, yo voy a México, a Chihuahua a visitar, y me dice mi hermana, mi hermano, me dice, platícame, háblame de la iglesia, porque yo, de hecho, yo lo llevé a la iglesia, lo llevaba y todo, y me dice, háblame de la iglesia. Yo le dije, no, cuando estés bueno y sano, yo hablo contigo. Y me acuerdo que yo me fui a acostar, me fui a dormir y estaba yo orando ahí hincada, y de repente oigo que alguien está gritando afuera en la sala. Me levanté y fui a ver, era mi hermano que se iba porque supuestamente mi mamá se estaba muriendo. Y le dije, no te puedes ir así. Y cuando nomás le dije eso, voltea la mesa, destruyó la mesa, agarra el palo de la pata de la mesa y me quiere dar con la pata de la mesa. Y me le quedo yo mirando, pero no me golpeó ni nada, ¿verdad? Total, ahí estuvimos toda la noche orando. Prácticamente era yo sola. Yo no sabía de que a mí Dios me podía usar para algo así, ¿verdad? Y todavía digo, no me gusta, pero en el transcurrir de mi camino con el Señor, siempre he estado cerca de una persona que tiene
ya sea una posesión o tiene problemas con pues con ocultismo, ¿verdad? Y nunca me ha gustado, pero ahí he estado. Siempre me ha puesto ahí el Señor. Y digo, bueno, Señor, ok, aquí estoy. Y recuerdo que esa vez con mi hermano, empezamos a orar. Mi hijo, pues en ese entonces tenía 8 años, mi hijo, y pues él ya le servía al Señor, nomás yo y él orando por mi hermano. Y total que yo ya no podía ni siquiera orar, ya estaba hasta ronca de mi voz, y me dije, no, yo ya no puedo, ya no podía ni siquiera orando en lenguas, ni siquiera en el entendimiento, ya no podía. Y entonces se pone mi hermano y quiere golpear a su esposa, y pues ya estaban ahí, y dije, no, pues ya, y según yo me doy la vuelta para retirarme, y dije, pues si se quieren golpear ellos, que se golpeen, pues yo sacándome yo de la situación, pero venía a mi mente y me dice, termina lo que empezaste. Y yo recuerdo que nada más volteo para arriba y le digo, ¿cómo, Señor? ¿En tu nombre? Porque yo ya no puedo, yo ya no sé qué hablar, ya todo lo que he aprendido, porque prácticamente todo lo que yo he ido en el caminarte con el Señor, me lo ha enseñado el Señor, prácticamente todo. No puedo decir que yo he atendido a una clase para esto, para liberación o para otra cosa, prácticamente no. Todo me lo ha enseñado el mismo Señor a través de la palabra, de la oración, y me pone, a veces me ha puesto escrituras, y como decía el hermano al principio, yo al principio también tenía muchos problemas, a veces como en mi infancia tuve artritis, ¿cómo se llama? Fiebre reumática, que le llaman. Y a veces era muchos los dolores de mi cuerpo, demasiado. Y empecé según como el Señor me iba enseñando, empecé también a autoliberarme, y cada vez que a veces aquí ha pasado así a lo largo, que viene algún malestar en mi cuerpo, inmediatamente, Señor, empiezo a orar por mí misma, por mi cuerpo, a ordenarle a mi cuerpo que se levante, porque es una cosa tremenda cuando uno se pone, pues se deja, ¿verdad? Se deja, pero pues sabemos que en Dios está el poder. Así es. Y yo recuerdo, gracias a Dios, el Señor liberó a mi hermano, el Señor pudo salir de todo eso, y mi hermano sirvió también al Señor, y él empezó a ayudar también a jóvenes drogadictos y todo, pero pues ya está en una mejor vida. Gracias a Dios. Ahí tengo mucho, pero sí, está bien. Con el tiempo. Sí, yo creo que conforme vamos avanzando, aprendiendo, van a venir anécdotas que van a bendecirnos a todos, como lo hizo Víctor, como lo hizo Eduardo, y ahora tú, Norma. Gracias por esas experiencias que han vivido, y pues todos aprendemos. Yo aprendí de Víctor, aprendí de Eduardo, ahora de ti. Ahora sí que yo también aprendo de todos. Y pues eso es bueno, de las experiencias de todos. Y es cierto, nuestro Padre nos va mostrando paso a paso lo que hay que hacer, y todo está en las Escrituras, los principios espirituales ahí están. Pues bueno, creo que ya son las 9 y casi van a dar 9:30 de la noche. No sé si hay alguien que quiera de manera breve compartir o preguntar algo. Está bien, hay un par de minutos si quieren aprovecharlo. Julieta, veo que abriste el micrófono. Sí, de manera concreta igual, yo he tenido muchas experiencias, bueno, según muchas yo, ¿no? Pero una de tantas es que hay veces que oramos por alguna persona en especial y no sabemos en qué cosas estén metidos, y el orar por ellos a veces trae represalias, y a mí me ha pasado, porque he sentido que me ahorcan. Oh.
Eso es, eso, y ya igual, como dice la hermana, abro mi Biblia y me lleva a ciertos versículos de la Biblia y ya me muestra que esa persona en que está metido. Eso a mí yo de manera particular me ha pasado, y también coincido con el hermano de que, por ejemplo, yo he aplicado como cristiana el anular, el cancelar. En términos jurídicos, el anular y el cancelar prácticamente viene siendo lo mismo, dejar sin efecto un acto. Y yo lo he aplicado. Yo siempre digo anulo y cancelo en el nombre de Dios, y sí, ahora sí que sí, gracias a Dios, he tenido el respaldo, y he tenido más experiencias, pero bueno, eso es lo que comparto en este momento, que a veces cuando nos piden oración por determinada persona, no sabemos en qué cosas estén metidas, en espiritismo, ocultismo, cosas de las tinieblas, y al orar por ellos ahí se ve ahora sí que no se puede llevar la luz y las tinieblas, ¿verdad? Ajá. Entonces, oye, Julieta, aprovechando que tú tienes conocimientos de la carrera que estudiaste, ¿cómo es licenciatura en qué? Perdón, en Derecho. En Derecho. Entonces, el anular, por decir, cuando hay un decreto, el jurídicamente anular y cancelar, jurídicamente viene siendo lo mismo. ¿Es lo que estabas diciendo? Jurídicamente. Es dejar sin efecto un acto jurídico. Ah, ok. Pero se oye lo más directo, como Víctor nos enseñó ahorita, que es anular, como viene en la escritura. Lo ¿no? Correcto es anular. Ah, eso es correcto. Ah, perfecto. Gracias. Pero son sinónimos, pero es lo correcto anular. Eso es. Como acertadamente lo dijo. Ah, perfecto. Gracias. De hecho, yo te quería preguntar, porque vi que estabas en la clase. Digo, aquí tenemos una licenciada en Derecho. Digo, hay que preguntarle cómo es jurídicamente. Entonces, lo correcto, ahora sí que confirmando lo que Víctor nos compartió y su experiencia lo avala, es anular. Entonces, bueno, Julieta, gracias por tu experiencia que tuviste de que te estaban ahorcando. Óigame, no, me está ahorcando. Y he tenido otras experiencias que de verdad lo que dice que cuando uno es sadi, Dios lo hace invisible ante eso, y las otras personas ven muchas cosas. O sea, a mí me ha pasado, no he visto cosas, la verdad, a mí me ha hecho invisible el Señor, pero esas otras personas han visto cosas y estando yo ahí. Fíjate. Wow. Yo de rápido les voy a platicar. En una ocasión salimos de una fiesta, el que era mi jefe, mi hermano y yo, veníamos en una camioneta y ya iban a dar las 12 de la noche, y yo cuando vi un búho, bueno, mi hermano fue el que dijo, ¿ya vieron el búho? Y yo les dije, ¿qué búho? Y un búho precioso que se puso en la camioneta a donde veníamos. En ese momento el Espíritu Santo me dio una revelación, y eso me dijo que no era un buen augurio. Y luego cerré los ojos, venía atrás en la camioneta, ellos enfrente, yo cerré mis ojitos y empecé a pedirle al Señor la protección, como que venía dormida, y ya casi que veníamos a Pachuca. Me dice mi hermano, Yuli, ¿viste lo que había en el camino? Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, ¿no viste? No sé. Dice, una mujer con una sábana en el camino que se les aventó, o sea, como que se les iba a aventar a la camioneta, y yo no la vi, yo venía con los ojos cerrados, yo venía así como orando en el espíritu. Y entonces, yo pienso que si no hubiera venido yo, algo hubiera pasado, y yo ahí venía como protegiéndolos. Ahora bueno, sí que intercediendo por ellos, pues. Sí, porque al ver el búho no me dio buena espina, y yo cerré mis ojos y dije, Señor, esto ahora sí que no me da buen augurio, nos ponemos en tus manos, que lleguemos bien a Pachuca, porque esto fue en Tulancingo, por el susto. Ah, sí, en esa curva. Y a ellos se les apareció una mujer, vieron una mujer, como la del aro, así me la describieron. Sí. Y yo solo les dije, pues la verdad, yo no escuché nada, pero lo que les puedo decir es que sentí algo como tenebroso cuando vi el búho. Ajá. Y yo nada más me encomendé a Dios y dije, Señor, que lleguemos bien, y cerré los ojos,
y ya casi que llegamos a Pachuca, ellos me dijeron que habían visto eso. Y resulta que mi jefe andaba metido en cosas ocultas. Ahí está, acuérdense de causa y efecto, esa ley no la olvidemos, y ahí está comprobado otra vez. Así es, esa es mi aportación y hay muchas más, pero pues ya por razones de tiempo. Gracias, Julieta, y también por lo de la anular que nos veniste a ampliar. Gracias. No, pues, de nada. Esa zona que habló Julieta, esa zona hay muchas brujas, toda esa zona de aquí de Pachuca, a Totonilco, pero esa es otra historia que ya no vamos a tocar hoy, pero bueno, creo yo que estos temas nos van a ir a conectando a lo que viene, y yo sé que van a salir experiencias, y qué bueno que lo compartan, ahora sí que de manera concisa, para que tengamos más oportunidad para más personas, y vamos sus experiencias enriquecen las clases. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones a todos los que hoy nos compartieron, de veras enriquecieron la clase. Yo aprendí de Víctor, de Eduardo, de Norma, de Julieta. Gracias, muchas gracias, y pues que mi Padre les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, extienda su amor, su gracia, alce su rostro sobre ustedes y les dé shalom. Mucha revelación para sus vidas, que mi Padre siga trayendo revelación y que aprendamos juntos.